¿Qué significa estar de acuerdo o en desacuerdo en términos éticos? Vamos a verlo. Primero de todo, definamos el marco con el que vamos a trabajar. Y es que estar de acuerdo o en desacuerdo solamente es posible en una relación de tipo interpersonal, es decir, en una relación que se da entre dos o más personas. Cuando sucede algo similar en una deliberación de tipo personal, no podemos decir en sentido estricto que estamos en una situación de acuerdo o de desacuerdo con nosotros mismos, sino que lo que está sucediendo es que cuando tenemos la sensación de estar de acuerdo con nosotros mismos, nos estamos autoexpresando un convencimiento acerca de algo. Y por el contrario, cuando estamos o tenemos la sensación de estar en desacuerdo con nosotros mismos, lo que sucede es que estamos expresándonos una falta de decisión acerca de algo. Pues bien, para simplificar lo máximo posible lo que vamos a explicar en este vídeo, vamos a reducir cualquier relación interpersonal a una relación entre dos personas. Y siguiendo este marco, Stevenson nos propone dos tipos de desacuerdo. El primer tipo de desacuerdo tiene lugar cuando una de las dos personas en discusión cree que la respuesta a algo es P y la otra cree que es no P o cualquier otra proposición incompatible con que sea P. En este tipo de discusión, las dos personas en conflicto van a tratar de aportar evidencias o razones para que la otra pase a creer lo que la una dice. Esto es lo que Stevenson llamará desacuerdo en la creencia. Pero hay otro tipo de desacuerdo que no corresponde con la oposición de creencias, sino que más bien consiste en la oposición de aspiraciones, exigencias o preferencias acerca de algo. Exploremos esto con dos ejemplos. Imaginemos que dos personas deciden ir a comer juntas un día. Una de ellas propone un local en donde tocan música en directo. La otra expresa fastidio y dice que no quiere comer con música en directo, y sugiere otro tipo de local. El desacuerdo en este caso no surge de creencias divergentes, puesto que ambos tienen las mismas creencias acerca de lo que es un restaurante, con música en directo y de lo que supone ir a comer a un restaurante con música en directo. Sino que el desacuerdo en este caso surge de las preferencias que expresan cada uno de estos dos individuos. Es muestra también de esto el hecho de que solucionar este tipo de desacuerdo no pasa por cambiar la creencia de uno u otro interlocutor, sino que pasa por conseguir que ambos individuos quieran lo mismo, prefieran ir al mismo restaurante. Veamos el otro ejemplo. El siguiente ejemplo es el de una madre que no quiere que su hijo juegue a fútbol porque lo considera peligroso. El hijo también considera que jugar a fútbol tiene algún peligro, pero igualmente expresa que quiere jugar. En este caso, de nuevo, el desacuerdo no se basa en una creencia opuesta a la otra, puesto que tanto la madre como el hijo tienen la creencia de que el fútbol entraña peligros. El desacuerdo aquí surge de la expresión de preferencias distintas. Esto es lo que Stevenson llamará desacuerdo en la actitud. Por tanto, en general, el desacuerdo en la creencia responde a cómo las cosas son descritas y explicadas por los individuos. Y el desacuerdo en la actitud corresponde con cómo esas cosas son valoradas favorable o desfavorablemente por los individuos. Bien, pero estos dos tipos de desacuerdo no son excluyentes el uno con el otro, sino que muchas veces se dan al mismo tiempo o incluso uno implicado por el otro. Veamos eso con un ejemplo. Imaginemos la barra de un bar en donde tenemos dos personas, el señor Pérez y el señor González. Imaginemos que el señor Pérez y el señor González están en la barra de un bar discutiendo acerca de si los votantes de la ciudad apoyarán o no apoyarán determinada medida del gobierno. El señor Pérez sostiene que los votantes apoyarán la medida del gobierno, mientras que el señor González insiste en que la mayoría de los votantes no van a apoyar esa medida del gobierno. ¿Existe en este caso un desacuerdo en la actitud entre Pérez y González? Lo cierto es que no. Lo que sucede es que hay un desacuerdo en la creencia acerca de la actitud que los votantes van a tener en relación con determinada medida del gobierno.
En este ejemplo se ve que los desacuerdos en la creencia y en la actitud tienen una relación, pueden estar unos implicados por los otros, y que por lo tanto no podemos aislar los dos tipos de desacuerdos. Stevenson nos dice que la relación entre los desacuerdos en la actitud y los desacuerdos en la creencia no solo son relaciones íntimas, sino que además es una relación recíproca. O sea que en muchas ocasiones la existencia de uno de los desacuerdos presupone o depende de la existencia del otro. Supongamos dos sujetos, A y B, y supongamos que A y B reconocen un objeto X de la misma manera. Imaginemos que A tiene una actitud distinta a la que tiene B en relación con X, porque A tiene alguna creencia errónea sobre lo que es X, mientras que B no la tiene. Aquí hay un desacuerdo en la creencia que provoca un desacuerdo, que soporta un desacuerdo en la actitud. Por lo que resolver ese desacuerdo en la creencia, es decir, corregir la creencia que A tiene de X y que es errónea, previsiblemente solucionará también el desacuerdo en la actitud. Y aquí nos está pasando lo interesante. Y es que la relación entre los desacuerdos en la creencia y los desacuerdos en la actitud no es una relación lógica, sino que es una relación fáctica, depende de la experiencia. Por ejemplo, podemos tener desacuerdos en la creencia sin que por ello tengamos desacuerdos en la actitud. Y eso es porque las actitudes que acompañan creencias opuestas no tienen por qué ser también opuestas. Por ejemplo, podemos compartir ideales o fines científicos o políticos con nuestra comunidad o con nuestra sociedad y, sin embargo, partir o llegar a creencias diferentes. Pero es que, por otro lado, también podemos tener desacuerdos en la actitud sin que por ello tengamos también desacuerdos en la creencia. Imaginemos que A y B creen que X tiene la propiedad Q. Podría darse que A tuviera una actitud negativa en relación con X porque percibe como desfavorable aquellos objetos que tienen la propiedad Q, mientras que B, al mismo tiempo, la perciba favorablemente y tenga por tanto una actitud positiva en relación con los objetos X que tienen la propiedad Q. Como se ve aquí, no hay una relación de necesidad entre un desacuerdo y otro, sino que la base de ambos desacuerdos y de la relación entre ambos desacuerdos depende de la experiencia. Es decir, necesitamos saber qué creen A y B y qué quieren o qué prefieren A y B. Bien, si tuviéramos que diferenciar los problemas éticos y los problemas científicos en términos de desacuerdos, diríamos que los desacuerdos en la creencia son los desacuerdos propios de los problemas científicos y los desacuerdos en la actitud, los desacuerdos propios de los problemas éticos. Y esto es porque los desacuerdos en la actitud introducen referencias a lo que los sujetos sienten o a lo que los sujetos quieren hacer. Y eso no responde o no suele responder, como sí lo hacen los desacuerdos en la creencia, a la aportación de evidencias o de nueva información acerca del objeto de la discusión. Veamos un ejemplo que clarifique esto. Imaginad que un millonario filántropo, al morir, deja atestado que todo su dinero debe ir destinado a alguna obra de interés público. Sus dos administradores tienen destinos distintos para esa fortuna. Uno de ellos quisiera financiar la construcción de hospitales y el otro la de universidades. Evidentemente, aquí podría haber un desacuerdo en la creencia que estaría llevando a un desacuerdo en la actitud. Por ejemplo, un desacuerdo provocado por la falta de información acerca de cómo de bien financiadas están las universidades o de qué cantidad de hospitales hacen falta en la ciudad. Sin embargo, la cuestión central de este desacuerdo no es la creencia acerca de los hospitales y de las universidades, sino que es la expresión de una preferencia. En este caso, el desacuerdo se basa en una preferencia, en una aspiración. Y mientras que un desacuerdo en la creencia se va a tender a resolver cuando haya suficiente información y evidencia que corrija una creencia errónea, el desacuerdo en la actitud no responde a una aportación de información y evidencias nuevas, sino que responde a que los dos individuos, uno de ellos, deje de querer algo y pase a querer o a preferir lo mismo que quiere la otra persona. Y esto no responde a criterios objetivos o a criterios informativos
como lo hace la corrección de creencias.